A partir de este momento y como todos los jueves a las 18 horas, Rescatando la Historia, por FM 88.7 Ciudadela. 60 minutos de investigaciones históricas y de atravesamientos en la psicología del individuo. Rescatando la Historia. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si vitaminas quieres tener, ricas manzanas debes comer. Si no madrugas, encontrarás feas manzanas y llorarás. ¿Por qué? Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. ¡Cáscara! Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Roja o muy verde, tiene que ser esa manzana que has de comer. Pero recuerda, debes tener poca pereza y no dormirte. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Muy buenas tardes, amigos y amigas, aquí en FM Ciudadela, Rescatando la Historia. Bienvenida Esther, muchas gracias por estar con nosotros, nuestra ingeniera de sonido. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Bien, en esta tarde fría acá en Montevideo, con una humedad bastante fuerte. Les mandamos saludos a quienes nos están escuchando: Ricardo De Feo, Fernando Pereira, dirigente del Club Atlético Progreso, que nos ha mandado muchos materiales en Rescatando la Historia, un amigo realmente, Fernando Pereira. Bueno, hoy entre otras cosas vamos a tratar algunos temas como entrada, así, hacerle un homenaje a ese gran cómico que compartimos con los argentinos, a Juan Verdaguer. Exacto. Y después de plato fuerte vamos a tener la toma de la planta emisora de Radio Sarandí en 1969 por el MLN. Exactamente, vamos a analizar en este y otros programas lo que fue esa convulsionada década del 60, el nacimiento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que no se llamaba así cuando se fundó,
y para eso también vamos a hablar con un gran amigo, el licenciado Alejandro Pascuariello, licenciado en Ciencias Políticas, autor de varios libros, entre ellos un libro muy bueno que es La Restauración Compleja, un libro muy excelente sobre la transición del Uruguay de 1985. Y como vamos a estar con ese 1969, arrancábamos con este tema musical de Las Manzanas de Rubén Rada, que fue su primer álbum solista. Fue editado en Uruguay en el 69 por el sello Sondor. Y una anécdota muy buena del tema ese: el 26 de julio del 69 se iba a realizar la segunda musicación en el Teatro El Galpón, que la organizaba Eduardo Mateo. Y Mateo lo invita, le dice a Rada que lo quiere con él en la musicación. Entonces Rada sale a la calle y 2 horas después vuelve con el tema compuesto para esa noche, Las Manzanas. Y la canción se convirtió en el éxito en el 69, sí, fue el éxito número 1. Claro que sí. Y además él con ese tema, más allá de estar ahí tocando con Mateo, con ese tema empieza toda la escalada de la promiscua cantidad de temas que nos ha regalado, convirtiéndose en una leyenda viva. Claro, sí, una leyenda viva. Sin duda. Hombre que frecuentó muchísimo la Mondiola. Yo ya verán que soy medio Perdón, es de mi barrio Palermo. Es de Palermo, pero claro, él iba mucho al taller de los inútiles, que ya en algún momento haremos la historia del barrio de la Mondiola, y ahí se encontraba con Mateo, se encontraba con los Fatoruzos. Pero bueno, nos quedamos por ahí con el famoso taller de los inútiles. Seguimos con los saludos. Pilar Vendrell desde Buenos Aires, Argentina. Siempre los jueves prendida Pilar a esta emisora en Rescatando la Historia. Creo que me está analizando a distancia, como lo hizo el analista de Hitler, Lager. Capaz que ella está tratando de escuchar qué es lo que yo hago, qué es lo que yo digo. Debe estar escribiendo un compendio de cómo un psicólogo puede estar atrás de un micrófono. Sí. Pero bueno, hay cosas peores en la vida. Cuando hablamos del sello Sondor, es uno de los primeros sellos que existió en el Uruguay. Vamos a escuchar una publicidad de época de los sellos Sondor. De cualquier acontecimiento podrán ser no solo en la memoria, sino en una forma más real si se graban en discos. Estudios de grabaciones Sondor. 18 de julio 1194. Teléfono 926 70. Sondor, el disco de diaria batalla, el disco que nunca se raya. Sondor, el disco mejor, Sondor, el disco mejor. Hable a sus relaciones por medio de un disco fonopostal. Grábenlo en los estudios Sondor. 18 de julio 1194. Teléfono 926 70. En realidad no es un speech publicitario, no se rayaban. Conservo todavía algún disco Sondor que está intacto. Sí, no está intacto el tocadisco, que ya no lo tengo. En algún momento volveremos otra vez a conseguir algo con aquel sonido de la púa. Bueno, vamos a saludar ante que nada a nuestros anunciantes. Óptica Vertés en sus 2 casas de Joaquín Requena 1301 y Mercedes 1283, está a paso de FM Ciudadela. Mencionando el programa Rescatando la Historia, hay un 10% de descuento en lentes monofocales y armazones gratis en lentes multifocales. Esto es gracias a la gentileza de nuestro amigo Leo, que siempre está prendido también a Rescatando la Historia. Ahora, cuando escuchamos esta publicidad de Sondor, indudablemente esas voces a mí me resultan conocidas desde muy chico, y creo que era la Troupe Ateniense. La Troupe Ateniense. Creo, si no me equivoco, creo que era la Troupe Ateniense, por ese tipo de música, por ese tipo de voz, que cambió muy bien en los años 50 en el Uruguay, un poquito hasta más allá, antes también por los años 40, estas cosas que dejaron de existir en ese Uruguay, como eran las Troupe, pero todo da la impresión de que esa publicidad
fue grabada por una trupe. Las cabezas de los integrantes de la troupe, integrantes de Parvadomus Magna Cubi. Ah, sí. Sí, eran ciudadanos parvenses. Algún día también tendremos que hacer la historia de ¿Cómo no? esa república que cohabita con nuestro Uruguay. En esa hermosa casa de la zona de Punta Carretas. Exactamente, que sigue existiendo. Un lindo lugar para visitar, tiene un hermoso museo. Saludamos también al Ateneo Montevideo, en Plaza Cagancha 1157, y recuerden que hay un 10% de descuento en los cursos mencionando el programa Rescatando la Historia. Se pueden dirigir al Ateneo Montevideo, a la ex calle Plaza Cagancha, ahora de la Reta. Ya dijimos justa mención para una mujer que sí, claro, por la cómo cultura. no, en la zona del centro, el kilómetro cero de la ciudad, nombrando este programa, van a tener el 10% de descuento. Y ahora vamos a otro homenaje, al de Juan Verdaguer. Juan Verdaguer nació el 30 de julio de 1915, acá en Uruguay, y falleció el 14 de mayo del 2001 en la Argentina. Y lo recordamos de esta manera. Cuando quiera, operadora. De los años de experiencia de estar dando, y conocemos ya el secreto de la risa. ¿Dónde está? Hay una cosa en Estados Unidos que llaman timing. El timing es, digamos acá, el ritmo. Una vez que se descubre el ritmo, el timing, la pausa, se descubre todo. Uno piensa siempre de que, bueno, esta será la última temporada que haga porque esto, y sin embargo siempre aparece algo nuevo después, alguna cosa que nos da más cosa para seguir adelante, nos empuja a seguir adelante. A sus monólogos, parte fundamental de aquellos siempre esperados programas especiales que en otra época eran verdaderos acontecimientos del humor televisivo, no le faltaba ni la picardía bien entendida ni algunos juegos de palabras con doble sentido, siempre vestidos con elegancia. Pero si algo quedaba en el televidente después de presenciar alguna de las celebradas rutinas de Verdaguer era precisamente la esencia de lo que distingue al humorismo de la comicidad. Términos que hasta los análisis más rigurosos tienden a veces a considerar como sinónimos. El diccionario de la Real Academia Española define al humorismo como la manera de enjuiciar, afrontar y comentar las situaciones con cierto distanciamiento ingenioso, burlón y, aunque sea en apariencia, ligero. La comicidad, en cambio, es caracterizada como aquella facultad que divierte o excita la risa. Esta diferencia conceptual es una ayuda inmejorable para entender hacia dónde va hoy el humor televisivo que a veces parece recuperar la fórmula clásica y tradicional del sketch como elemento básico. A primera vista lo que prevalece es el estilo expansivo que apuesta más al impacto fácil, al efecto inmediato, a la exageración y al grito que a las ocurrencias surgidas de la observación que sea a la vez irónica y discreta. A esa falta de tacto hay que agregar las siempre incómodas muestras de humor que consisten en reírse a costas de alguien que no lo sabe, comportamientos apoyados en cámaras ocultas o cómplices, que tienen mucho más de mofa gratuita y muy poco de gracia. Al respecto, Verdaguer decía: asaltan a un hombre y lo dejan completamente desnudo. Eso es comicidad. En cambio, ¿lo dejan en camiseta y calzoncillos? Eso es humorismo. Yo hago humorismo porque prefiero que la gente se quede, por lo menos, con la ropa interior. Qué noche aquella. La luna había salido, los padres también. Estuvimos de novio un tiempo, después nos casamos. El día antes del casamiento la mamá le contó a mi señora las cosas de la vida, lo que era lo mismo que darle un baño a un pescado. Pero le contó eso de las flores, lo de las abejas, lo de la vaca con el toro, lo del padre con la sirvienta, le contó todo. Nos casamos por la iglesia. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote hace esa pregunta de rigor que dice: ¿hay alguien que se oponga a este matrimonio? Se escuchó una voz que decía: yo. El sacerdote me dijo: usted se calla la boca porque es el novio. Cuando salimos de la iglesia, a mi señora le tiraban arroz y ahí me tiraban píldoras de vitaminas.
Nos fuimos en el auto, los amigos nos habían hecho bromas. Atrás del auto nos habían colgado zapatos, latas viejas, un cartel que decía Noche de Aficionados. Fuimos al pasar la noche de bodas a un hotel muy lujoso, habíamos reservado la recámara nupcial. Entramos ahí adentro, una recámara muy bonita. Yo me puse un pijama de seda a rayas que me habían regalado, me quedaba muy mono. Pasé al cuarto de baño para asearme y cuando regresé a la recámara, ahí estaba mi señora. En un desabillé de seda, el cabello todo suelto, estaba preciosa. Me daba una pena despertarla. Bueno, al tercer día bajamos al restaurante del hotel a comer. El mesero le dio el menú a mi señora dijo, no, mi esposo ya sabe lo que me gusta. Yo le dije, sí, mijita, pero hay que comer también. Bien, era el inigualable Juan Verdaguer, ¿no? Cómo se extraña su humor. Y cómo, la anecdótico de cómo arrancó él con esos monólogos que hacía, porque en realidad su padre era equilibrista y la madre era trapecista y tenían un circo familiar. Y él hacía las artes circenses, de hecho él se fue a Río de Janeiro a hacer eso. Y tocaba muy bien el violín. Y hacía un número que se paraba sobre una escalera en el último pendaño, y mientras hacía equilibrio tocaba sardas de Montis y tocaba la comparsita. Y bueno, eso lo iba repitiendo. Él después se va a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y repite este número, y da la casualidad que mientras está haciendo el número, se le rompen 2 cuerdas del violín. Entonces empieza a improvisar con algunos cuentos que él hacía con sus amigos, y pasa a darse cuenta de que el público compraba ese tipo de humor, y que él le reportaba más que estar haciendo equilibrio con su violín. Qué increíble. Que no la pasaba bien. Él tenía un chiste que era referencial, que decía que tanto empeñó el violín y lo levantó tantas veces que al final el hijo del hombre del empeño tocaba el violín mejor que él. Es humor que evidentemente hoy se extraña en ambas márgenes del Plata, ¿no es así? No teníamos referentes del humor mucho, me parece, la impresión, en el Río de la Plata, ¿no? O por lo menos comparado con este humor que provenía de esos años, los años 60, los años 70, como que este tipo de humor hay otro ahora, pero no se vuelve a repetir, me da la impresión, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, en Montevideo, terminado de Calegrón, programas de humor, no recuerdo si llegó a haber otro. Creo que no. Y libretista está quedando, por lo poco que sé, no muchos. Están los hermanos, que ahora no retengo el que les apodaban los lobisones, como ese, no recuerdo ahora el apellido. Que eran los que hacían los libretos. Los hermanos Sheck, ¿no era? No, perdón. No, ya me va a venir. No, ya sé, sí. No es fácil a esta edad. No. Pero también lo prometido es deuda, y vamos a contar qué pasó el 15 de mayo de 1969. Final de la Copa Libertadores entre el Club Nacional de Fútbol y Estudiantes de La Plata de Argentina. Pues en ese momento se sucede algo inusitado, que es la toma de la planta de Radio Sarandí por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y vamos a ver lo interesante, claro, visto con el tiempo, de los comentarios surgidos dentro de la cabina de fútbol del Estadio Centenario entre Carlos Solé y Rubén Castillo. Operadora, cuando tú desees. Las décadas del 60 y 70, recorridas en más de una oportunidad por los archivos de la memoria, son una fuente inagotable de hechos trascendentes. Hoy, nuevamente, la cronología, nuestro cauce natural, nos ubica en Montevideo, el 15 de mayo, pero de 1969. Casuales casualidades me llevaron
a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. En esta oportunidad, el presente informe nos lleva a situarnos primero en un trascendental encuentro por la Copa Libertadores de América. Nacional enfrentaba a Estudiantes en el Estadio Centenario. De todos los relatores radiales, había uno que iba a ver interrumpida su transmisión. Nos referimos al inolvidable don Carlos Solé y la recordada proclama del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que irrumpió en la onda de CX8 Sarandí a través del copamiento de su planta emisora, en las proximidades de la Ruta 1, con una proclama de la que escucharemos un fragmento. Atención, atención. A continuación se irradiará un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que hoy controla esta emisora. No pierdan la esperanza los uruguayos que hoy sufren penurias y privaciones por culpa de un mal gobierno. Siempre ha habido injusticia en este país, pero nunca tanta como este último año. Primero la devaluación monetaria, donde se enriquecieron los propios gobernantes que intervinieron en ella, en el famoso episodio de la infidencia. Esta devaluación rebajó el salario de los trabajadores a cerca de la mitad. Rebaja de salario posteriormente confirmada por la tristemente célebre COPRIN, recientemente castigada por otro comando de nuestra organización Tupamaros. Hubo penurias y protestas. Las protestas fueron reprimidas por medidas de seguridad. Hubo heridos y muertos para imponer al pueblo esa devaluación con la rebaja de salarios. El Uruguay tiene hoy sus mártires que no quedarán impunes. Sigue el comunicado de la organización Tupamaros, que hoy controla esta emisora. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Pero la proclama Tupamara es la parte más conocida, la más recordada de esta crónica. Los momentos de confusión y desconcierto vividos en la cabina de don Carlos Solé debieron sobrepasar los límites de lo entendible. Y para salir de dudas, ya que a la manera de los archivos de la memoria, emitiremos la inédita grabación de cabina, la que nunca salió al aire, de los momentos de incertidumbre vividos en aquel inolvidable momento, donde escucharemos la voz del propio Solé, de sus colaboradores, y sobre el final hasta Rubén Castillo. Lo que podría ser el arranque del equipo. Decíamos que los primeros minutos fueron dominados paulatinamente, pero seguramente por un equipo mejor plantado, que fue Estudiantes, y pudo entonces, justamente, sin corriente, esta noche. Podía entonces dominar el campo de juego. La madre que los parió, hijo de puta. A partir de los... Sí, pero no es lo mismo, casi. Cortaron los Tupamaros. Los Tupamaros cortaron, movimiento de liberación. Controla esta emisora, dice. Tome. Los Tupamaros cortaron. No, esta emisora, dice. Dijo esta emisora. ¿Está hablando de Tupamaros? Sí. ¿Y dónde se metieron los estudios? No, en el control, en el transmisor, sí. Cortaron la línea al aire. Pasá, rompé, pensamos un poco. Los Tupamaros cortaron la voz. Sí, agarraron el transmisor. Cortaron el transmisor. ¿Qué pasó? Vamos a irnos. ¿Qué vamos a hacer? Pero, ¿han tomado el transmisor, don Carlos? Han tomado el transmisor, bueno, las policías que van a dar ejército, mío. Nosotros tomamos los Tupamaros el transmisor. ¿Qué tenemos acá ahora? Y la policía, acá le avisamos a todos. ¿Pero qué transmisor? Avisan a la policía ahí. Sí, yo sé, perdón, para hablar de... El transmisor es que fue Martínez. Ahí, ¿qué hay? Somos todos máquinas. ¿No pueden haberse metido en una línea sin tomar el transmisor? No. Esto es una grabación, esto no puede ser lo que estoy hablando. Esto es una grabación. Esto es una grabación evidente. Sí. Esto es un transmisor.
¿Qué quiere que haga? ¿Quiere hacer algo? ¿Qué quiere? Tiene una blasfemarca por ahí, tiene que estar amordazado el de la planta. Esto es una grabación, pero compadre, está pasando desde la planta. Sí, pero una grabación, don Carlos. Y bueno, pero para que no se pueda cortar es que el de la planta debe estar amordazado. Lo han dejado amordazado. La policía se fue. Vamos a razonar mucho. La policía se fue y avisó Domingo hablando de los estudios. Es posible, además, que no haya entrado al transmisor, que se hayan metido en el paso o en la alguna intermedia y meten una ficha. Si no hubieran cortado el transmisor, están en el transmisor, Castillo. Si no hubieran cortado el transmisor. Pero mire que el paso sale también directamente. Lo que yo le dije, puede ser una ficha que está metido. Por la línea nuestra, sin llegar al transmisor. Agárrale un tupamaro que garanta que queda como un... Bueno, evidentemente este CD que nos relata una época muy difícil del Uruguay, de extremada violencia, es un documento realmente histórico, Álvaro. De un Uruguay cansino, que no podía creer, o sea, no podía creer los sucesos. En ese año, bueno, después vamos a ver que ocurrieron una cantidad de cosas más. Pero si esto no es rescatando la historia, no es investigación, ¿qué lo es? Caramba. Bueno, antes de continuar vamos a dar las vías de comunicación. Por WhatsApp al 092-821-832. Repito, 092-821-832. Por Facebook pueden escribir al privado de Rescatando la Historia. Y si no tuvieron tiempo de escuchar el programa en vivo, se levantan los programas completos en el canal de YouTube de Rescatando la Historia. Y vamos a empezar a hacer un movimiento más en el Facebook. Además vamos a empezar a subir en la semana las fotos de lo que se habló en el programa anterior. Bueno. Porque además de recordar y poder volver a revivir este programa y escuchar la voz de don Carlos Solé, hay que ver la cara de Solé y la cara de Rubén Castillo. De Rubén Castillo, totalmente desconcertado. Claro, hay que estar en ese momento también, ¿no? Sí, eran cosas que no se esperaban. O sea, nosotros hoy, porque como decimos, estamos con el diario del lunes. Estamos con el diario del lunes, exacto. Pero en aquel momento, en aquel Uruguay. Bueno, vamos a la pregunta del día de hoy. Bien, vamos a dar respuesta primero a la pregunta que se formuló el jueves pasado. El monumento al trompo se encuentra en la zona del barrio Peñarol. Reitero, el monumento al trompo se encuentra en la zona del barrio Peñarol y fue realizado por los obreros del ferrocarril, porque ahí estaban los talleres del ferrocarril. No olvidemos que el ferrocarril fue inglés en un momento, después pasó a mano del Estado finalizada la Segunda Guerra Mundial como deuda que Inglaterra había contraído con Uruguay, junto con el transporte colectivo de Montevideo, o sea, los tranvías. Y bueno, en una iniciativa de los vecinos y los operarios de ese ferrocarril se construyó el monumento al trompo. Hoy la pregunta es otra y estamos sorteando el libro Política y Religión en las Márgenes. Es escrito por el argentino Joaquín María Algranti, que es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales. Es un libro muy interesante que habla sobre los límites que hay entre la religión y la política, que muchas veces convergen en algunos países del mundo, convergen. En el Uruguay no tanto, pero sí en Argentina ha tenido límites siempre y ribetes un poco entremezclados. La pregunta es la siguiente. En 1897 asesinan al presidente Idiarte Borda. 1897. Bien, ¿dónde cayó muerto Idiarte Borda? A, en la calle Sarandí. B, en la Plaza Independencia. C, en el Palacio Esteves, que fue casa de gobierno, ahora se llama Edificio Artigas y es parte de la torre ejecutiva de la Presidencia de la República, que era donde funcionaba, valga la redundancia, la Presidencia de la República. Vuelvo a reiterar la pregunta. 1897, asesinato del presidente Idiarte Borda. ¿Dónde cayó muerto? ¿En la calle Sarandí, en la Plaza Independencia o en el Palacio Esteves, en la sede del otrora Poder Ejecutivo? Quienes acierten se llevarán el libro Política y Religión en las Márgenes.
Y en esta respuesta de hoy no hay nada de Peñarol. No. Porque parece que nosotros todas las preguntas tienen una referencia. No me hablé de temas tristes. Y además, bueno, también en algún momento vamos a hacer la historia de los barrios, sí, vamos a hablar. Pero entre los barrios, de hecho, los colores del Club Atlético Peñarol es por los colores ferroviarios, claro, los colores que utilizaban. Por eso los carboneros. Los ferroviarios, los carboneros. Claro, por eso los carboneros. Sí, lo otro que también es muy bueno, del autor del libro, que es un hombre muy joven, es profesor titular del Seminario de Sociología de las Religiones en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires y docente de Historia del Pensamiento Sociológico 2 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Un hombre realmente de 40 y poquitos, y ya tiene una trayectoria académica interesante. Así que bueno, juéguense por el libro. Muy bien, y ya tenemos en línea a Alejandro Pascuarielo, licenciado en Ciencias Políticas, autor de varios libros. Confieso que el libro que más me gustó de Alejandro es La Restauración Compleja. Otro gran amigo, igual que Pablo Tomaset, que nos sigue de su casa, allá en el balneario, pasando Costa Azul, que no me acuerdo cómo se llamaba, pensaba que invitó a la casa y ya no me acuerdo el nombre del balneario. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Santiago, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, muchas gracias por invitarme a tu programa y a la audiencia por escuchar. No, pues el gusto es nuestro. Acá estamos con Álvaro, también amigos de todos juntos, junto con Pablo, junto contigo, amigos muy fraternos todos. Y bueno, la pregunta que te hacemos es la siguiente, Alejandro, más allá de tus libros, que sabemos que sigo diciendo que La Restauración Compleja es un ineludible dejar de leerlo, no se puede dejar de leer ese libro. Si queremos comprender realmente la transición al Uruguay, tenemos que leer La Restauración Compleja. Estimado Alejandro, la primera pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cómo fueron los inicios del movimiento de liberación Tupamaros? Bueno, mirá, tengo que hacer una brevísima reseña histórica para llegar hasta ahí, porque toda la vida escuchamos, y tú habrás escuchado también, que los Tupamaros se iniciaron como para resistir un golpe de Estado o una dictadura. Y yo identifiqué, en base a varias investigaciones que he hecho, que son hijos de dos causas fundamentales. La primera, y sobre todo, que fue la Revolución Cubana, que el mismo Rosenkopf dijo que la Revolución Cubana fue un gran faro que a todos los encandiló. Y segundo, es un hecho que se conoce bastante menos, que es el fracaso de la Unión Popular, aquel acuerdo que hubo entre el Partido Socialista de Hierro, ¿no? La corriente de Erro que venía del Partido Nacional. Ese fracaso de la Unión Popular hizo creer a una serie de militantes socialistas que la vía electoral estaba agotada y que por consiguiente la única vía posible, y a la luz de la Revolución Cubana, era la vía armada. Bien, Alejandro, en aquel momento, en sus inicios, no se llamaban Tupamaros, ¿no? Corregime si me equivoco. No, Tupamaros se vinieron a llamar bastante después, hasta llegar al pomposo Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, pero en aquel momento, en el año 62, lo que nació fue el Coordinador. Exacto. Era una entidad que nucleaba a núcleos radicales de izquierda, entre los que estaba Fernández Huidobro y otro grupo de autodefensa socialista, donde estaba Tabaré Rivero, Jorge Manera, Amodio Pérez, Marenales, Heraclio Rodríguez, entre otros. Pero empezaron a juntarse en la sede de la FAU y del MIR, y eso posteriormente, cuando se conjuga con la corriente de Sendic, del movimiento cañero, ahí recién sería Tupamaro, pero en aquel momento era el Coordinador. Alejandro, ahí se discute un poco la procedencia de Mujica. ¿Mujica en qué año está llegando al movimiento Tupamaro? Algunos dicen 1966, 1969, no es de los fundadores, ¿no? ¿O sí? No, Mujica no es de los fundadores, ni siquiera era de la primera organización. No te olvides que Mujica era secretario personal de Erro, venía por ese lado, por el lado blanco, digamos, no socialista, y él se arrima un poco después. Pero el primer grupo es que yo te estoy nombrando, que es donde están los primeros, ¿verdad? Es de esa fusión del Coordinador con la UTA de Centro. Alejandro, bien, otra pregunta. ¿El primer hecho armado es el del Club de Tiro Suizo o hubo otro? Bueno, mira, el 31 de julio del 63 tiene lugar el robo de armas del Club Tiro Suizo en Nueva Helvecia, que en ese momento nada hacía preverlo, pero fue el primer hecho conjunto del Coordinador con el líder de la UTA Sendic, ¿verdad? Esa fue la primera acción armada, que si bien derivó en un caso y derivó en lo que fue la clandestinidad de Sendic, fue el puntapié inicial de lo que serían luego las otras acciones,
que siguieron ese mismo año con tú recordarás el robo a los camiones de Manzanares, claro, por repartir lo robaron los cantebriles. Es cierto. Bien, Alejandro, en otro orden de cosas, ¿cuándo es para ti el golpe más grande del MLN? ¿Es la toma de Pando o hay otro? Bueno, mira, yo identifico algunos. Lo que pasa con la toma de Pando, por lo que yo pude investigar y ver, y esto capaz que poca gente lo sabe, es que la toma de Pando no terminó siendo una toma, porque en realidad duró bastante poco, un hecho fortuito que ellos no tenían previsto, que era que al cortar las líneas telefónicas la gente iba a empezar a ir a presentarse en la central de Antel, entonces ahí fue un poco ingobernable. La toma de Pando fue, desde mi punto de vista, el primer punto de inflexión en cuanto a la simpatía popular. Y te digo por qué. Porque hubo fracaso, hubo derrota y hubo muerte. Claro. En ese momento no había encuestas que lo dijeran, pero con el tiempo y mirándolo de una perspectiva de más larga duración, te puedo decir que ese fue el primer punto de inflexión. Por algo la proclama del año 70 era más financiera Monti y menos toma de Pando. Es cierto. Alejandro, podemos decir que el movimiento empezó con algo de simpatizantes en la opinión pública y luego ya llegado a la década del 70 como que eso decae. Sí, el tema fue así. El movimiento empezó con una imparcial expectativa por la espectacularidad de las maniobras que hacían ellos, sobre todo cuando dejaban en ridículo a la policía, y sobre todo la financiera Monti, donde dejaron descubierto una gran trama económica, las libras de Mailos también. En la toma de Pando viene lo que yo considero el primer punto de inflexión, y definitivamente el asesinato de Dan Mitrioni te pone fin a esa imparcial expectativa. A partir de ahí la opinión pública se termina dando vuelta. Después viene lo que es la fuga, las fuerzas conjuntas, la participación de las fuerzas conjuntas, y ahí la debacle del movimiento. Alejandro, ¿se puede decir que el movimiento de Liberación Tupamaro subestimó a las Fuerzas Armadas? Sí, totalmente. No estaba preparado para resistir un combate abierto con un ejército tan organizado como era el nuestro. Nunca estuvieron a tiro. Te digo más, el decreto 566 de septiembre del 71, cuando decretan a las Fuerzas Armadas conductora de la lucha antisubversiva, al año, exactamente en septiembre del 72, las Fuerzas Armadas dan cuenta de la derrota que ellos en ese momento decían transitoria y que en los hechos fue definitiva del movimiento. O sea que ni siquiera un año estuvieron en acción después de que las fuerzas conjuntas tomaran la iniciativa. Sin dudas, esas teorías foquistas y más una lucha urbana, como se planteaba acá, resulta inviable, ¿no, Alejandro? Sí, fue bastante imposible, sobre todo una denuncia del Catú, que era transferir ese foco a la guerrilla rural, era un desconocimiento total de lo que era la idiosincrasia uruguaya, sobre todo del interior, ¿verdad? Claro. A pesar de que ya el Che Guevara había hablado con ellos, si mal lo recuerdo, y le había dicho que era inviable la lucha armada en el Uruguay, o estoy diciendo cualquier cosa yo, Alejandro, corregime. Guevara dijo dos cosas fundamentales. La primera, cuando vino acá en la universidad en el 61, le dijo que este país era como un oasis en Latinoamérica, donde se podía avanzar por cauces democráticos lo más posible, y sobre todo sin disparar ningún tiro, ¿verdad? Como fue en Cuba, porque él decía, después que se dispara el primer tiro, nunca se sabe cuándo va a ser el último. Eso lo dijo públicamente, y después por aparte les dijo a ellos que la guerrilla urbana era a todas luces demencial. Que era inviable. Exacto. Alejandro, desde el punto de vista ideológico, ahí convergen varias ideologías, porque tenemos guerrilleros de extracción blanca, otros de extracción socialista y algunos de extracción anarquista. Sí, hay varios, sobre todo más bien vinieron del Partido Socialista y del Partido Nacional, increíblemente, ¿no? No te olvides que en ese entonces, hay que verlo en la perspectiva del tiempo, todavía miraba al Partido Nacional a la sombra y al amparo de la Revolución Saravista. Claro, cuando ellos hacen la primera acción armada estaba el Colegiado Blanco. Exactamente, estaba el Colegiado Blanco. Es decir, en eso tienen razón las voces que dicen que el movimiento se alzó contra una democracia. Claro. ¿En qué sentido también influyeron las otras guerrillas, como la nicaragüense, la salvadoreña?
Bueno, mirá, a tanto sobre eso no llegó mi investigación. Lo que sí te puedo decir es que ellos se veían reflejados en la guerrilla cubana, en el movimiento de Cuba. Eso seguro. E incluso hubo contingentes de tupamaros que fueron a entrenar en Cuba. También hay una versión, y creo que algo probable hay, es que tuvieron contacto con Montoneros de Argentina, ellos, ¿no? Tuvieron contactos con Montoneros de Argentina, sí, eso es verdad. Incluso posteriormente llegaron a tener una mejor organización que la de los Montoneros. Claro, claro. También convergió algún sector cristiano ahí con ellos, ¿no? Sobre el sector cristiano, sabes que no lo tengo tan claro. O por lo menos sacerdotes que adhirieron al movimiento, ¿no? Siempre se dijo, pero nunca como que se pudo probar así fehacientemente. Perfecto. Es interesante este análisis que tú vas haciendo, Alejandro, con respecto al Movimiento de Liberación Tupamaro. ¿Escuchaste la grabación de la toma de Radio Sarandí? Yo escuché la grabación muy atentamente, si bien ya la había escuchado con anterioridad, y estaba reflexionando sobre eso. Primero que nada, que no fue un hecho que salió así de vacío. En uno de los manuales que ellos poseían, escrito por Che Guevara, que tú lo mencionaste anteriormente, en uno de los manuales decía: la propaganda más efectiva será la oral y por radio. Y ellos tomaron esa final de Copa Libertadores Nacional versus que si bien estaba el estadio lleno, no se transmitía por televisión como ahora, o sea que había que ir al estadio o escucharlo por radio. Y seguro que Juan Carlos Solé era el relator en ese momento por excelencia, que tenía más audiencia. Ellos toman el transmisor, un comando de 12 tupamaros con Sendic a cargo. Uno de ellos era técnico en radiofonía, no necesitaron ni siquiera esgrimir sus armas porque la gente que estaba a cargo de la planta se rindió, y sí demoraron casi todo el primer tiempo en poder poner al aire la transmisión, que sí después repitieron 6 veces durante lo que fue el transcurso del segundo tiempo. Y es muy interesante eso que pusiste al aire del diálogo entre Solé y la gente que estaba en la cabina. Claro, sí, fue todo un espectáculo realmente, y imagino la sorpresa para la gente de esa época. ¿Hubo alguna otra acción contra alguna radio, Alejandro? Que yo recuerde así tan grande como esa, que tuvo tanto impacto, no. Bien. Este Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, como dijimos, no empezó como este movimiento, empezó con otro nombre, ¿no? Que ya lo habíamos dicho. Se llamó El Coordinador. El Coordinador, eso tenganlo en cuenta, ¿no? Se llamaba El Coordinador. El Coordinador. O sea, de la fusión del Coordinador con Sendic, que estaba a cargo del gremio de la UTA, del gremio de los cañeros, salió lo que después fueron los Tupamaros. Y recién al otro año tuvieron el nombre más pomposo, digamos, que es de Movimiento de Liberación Nacional. Y particularmente el primero que observó en detalle esto fue el comisario Alejandro Otero, a quien llamaba la atención esa estrella de 5 puntas con la T en el medio, y decía: estos no son delincuentes comunes, hay que poner el ojo en esto. Es cierto, fue Alejandro Otero, me había olvidado, Alejandro. Con respecto al operativo de los presos, creo que la denominada Operación El Abuso, ¿no es así? Sí, la fuga. La fuga, sí, creo que se llamaba El Abuso el operativo, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. ¿Eso implica un antes y un después para el movimiento? ¿Significa el fin de ellos? Claro, porque como consecuencia del abuso, al otro día el gobierno decreta el decreto 566/971, que es el que encomienda a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha antisubversiva, y sí fue el comienzo del fin del movimiento, porque después de eso vino la tregua electoral del 71. El 1 de enero del 72 emiten la proclama diciendo es el fin de la tregua, comienzan las acciones, y tuvieron la descabellada idea en abril del 72 y en mayo del 72 de hacer esas acciones donde sí hubo mucha sangre, y sobre todo la de mayo, que fue considerado un ataque directo al ejército, fue lo que, digamos, hizo que en la réplica los aplastaran. Eso fue, si mal no recuerdo, el ataque al domicilio del comandante en jefe del ejército. El 18 de mayo del 72 fue César Martínez, ¿no era, no? Sí, a Florencio Gravina en la calle Bakú. Ah, Florencio Gravina en la calle Bakú. Y había cuatro soldados montando guardia, que en realidad estaban guareciéndose del frío dentro de un jeep tomando mate,
y fueron brutalmente ajusticiados. Claro. ¿Se puede decir que esa es la última acción del movimiento, Alejandro? Esa fue la última acción del movimiento, pero después tuvieron otra que fue quizá peor, que fue el 25 de julio asesinar a Artigas Álvarez, hermano de Gregorio Álvarez, en la puerta de la casa frente a la esposa y la hija. Claro, claro. ¿Tú recordás que en el medio había una negociación secreta en el Batallón Florida? Sí, la famosa tregua armada, ¿no? Cuando la negociación se congela un poco, tienen la peregrina idea de asesinar a Artigas Álvarez. Y bueno, y eso los sentenció las negociaciones definitivamente. Claro, recordemos que el coronel Artigas Álvarez era el hermano de Gregorio Álvarez, ¿no? Del dictador Gregorio Álvarez. Pero una pregunta, con respecto a la tregua y a las comparaciones del Batallón Florida, no ha quedado absolutamente nada de eso como prueba, ¿no? No ha quedado nada de eso como prueba, simplemente bueno, lo que tú conoces bien, que es lo que te comentó el vicealmirante Zorrilla, exacto, que fue testigo de primera mano de las negociaciones, y a mí lo que me comentó el expresidente Sanguinetti, que fue que a las 2 de la mañana se presentan Cristi y Álvarez en la residencia de Suárez a despertar a uno de los tupamaros se rendían, pero con condiciones, una serie de condiciones, ¿te acordás? ¿No? Sí, claro, sí. Que eran aquellas colonias agrarias y bueno, todo eso. Bueno, el otro día se reúne Bordaberry con Sanguinetti, con Pitti Forteza, y dice, no, es una locura, y bueno, se entierra todo definitivamente. Claro, sí, de esa tregua que antes se ha comentado y de la cual se ha escrito, bueno, no quedan vestigios, obviamente. Eso existió realmente. Sí, claro, sin dudas. Sin dudas. Alejandro, ¿cómo te lleva el último libro? El último libro está pronto para salir, está pronto, está en editorial, en revisión, y esperemos que den noticias, si no este año, para el 9 de febrero, cuando se cumplan los 50 años del golpe, que esté en la calle. Bueno, nada más y nada menos que la vida del almirante Zorrilla, ¿no? Exactamente. Nada más y nada menos que esa prestigiosa figura de la historia uruguaya que se opuso a la dictadura. Alejandro la va a llevar a las páginas, a las letras, como se merece. Alejandro, te mando un gran abrazo fraterno, gracias por tu participación, te manda otro Álvaro. Gracias, Alejandro, sí. Alejandrito, gracias por todo, te mando un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Porque más allá de lo que el Che Guevara les había dicho, que no era un país apto para una guerrilla urbana, primaba acá, porque hay que ver las edades también, primaba acá ese romanticismo de la revolución más por el romanticismo, porque se tomó como algo cuasi romántico. Claro, ¿no? Emprender causas que no iban a tener sentido, que a la postre, muchísimos años después, terminaron en donde tendrían que haber empezado en su momento, en el Parlamento, claro, jugando en ese juego democrático. Pero bueno, la historia a veces hay que mirarla situada, hay que mirarla en su tiempo, hay que mirar cómo se construyó y no a la distancia. No, nada se puede ver fuera de su contexto histórico. Y está bueno esto, que es un poco la idea que tenemos en Rescatando la Historia, de traer esta gente que escribe, que investiga también, en que se saque un poco eso urbano, ese relato urbano, sí, que esconde la realidad, y siempre se está jugando en los bordes de no solamente lo no exacto, sino yo diría en el borde de la mentira, sí, sostener claro, una mentira. O sea, está bueno las investigaciones, y está bueno también resaltar, como ahora, por suerte, van a resaltar la figura del almirante Zorrilla. Era hora. Bueno, le pusieron el nombre de una calle en Colonia, donde... No, en Colonia sí, en Nueva Albesia, a Oscar Lebel. A Oscar Lebel, ¿no? A Oscar Lebel. A Zorrilla... Empieza a hacer justicia, sí, claro, con esos prohombres que tenían el amor por haber jurado, cuando se recibieron, defender la Constitución y la legalidad. Honestamente, yo propuse el nombre de una calle acá en Montevideo para el almirante Zorrilla, y la misma va a estar en la zona del Prado, más que nada por la calle Hermanos Ruiz, una hacia abajo, en un espacio verde bastante grande que existe. Ahí estaría
la calle Vicealmirante José Zorrilla. Bueno, recordemos que Óptica Vertés está en sus dos casas, Colonia 1301 y Mercedes 1283, a pasitos de acá, de FM Ciudadela. Mencionando el programa, rescatando la historia, 10% de descuento en lentes monofocales y almacén gratis en lentes multifocales. Y vayan con tiempo, porque no solamente es un espectáculo de persona, Leo, sino que además es tanto lo que hay para ver en armazones, en diseños, en todo lo que quieras, que te puede llegar a pasar 2 horas. Antes. Sí, muy es bonito. más rápido saber cuál es tu condición de vista que tenés que mejorar con un lente que elegirlo. Bien, sí, sin duda. Le recordamos las vías de comunicación de Rescatando la Historia, al WhatsApp 092-821-832, al Facebook Rescatando la Historia. Ya empezaron a llegar algunos mensajes, ya mencionaron algunos. No es en la Plaza Independencia. Donde cayó de Arte Borda, no es en la Plaza Independencia. Y casualmente esta vez tampoco en Peñarol. Tampoco es en Peñarol. No hables de Peñarol. Ya siempre con cosas tristes. Bueno, se puede hacer un programa tranquilo. Bueno, broma aparte, somos todos futboleros, acá somos uruguayos y bueno, todos tenemos nuestro corazón y todos deseamos lo mejor para el fútbol uruguayo, sí. ¿no? Evidentemente, no queremos lo tomamos como una pasión y un deporte nada más y no nos vamos a enemistar porque la gente tenga otras simpatías, como mismo que por político o religión. Bueno, vamos a es que ya lo dijimos en otro programa, tenemos que arrimarnos al que está en la vereda enfrente para ver qué es lo que él observa que nosotros no. Muchas veces verá la gente el dibujito ese de dos discutiendo y uno dice que es un 9, el otro dice que es un 6. Claro. Es un tema de dónde está posicionado. Sí, seguro. Sí. Pensemos que en un círculo, en el punto central, es el único que tiene la visión de 360. El resto somos un puntito en ese círculo que vemos solamente las posiciones donde estamos. Claro, pero esto es lo mismo que cuando vos haces el programa Devastando Dogmas, ¿no? Se habrá que devastar dogmas, ¿no? Sí. Se habrá que devastar dogmas y bueno, ahí está mi colega en la Argentina tomando nota de esto de Devastando. ¡Oh! Pilar Vendrell. No tiene idea cuántas locuras yo tengo no las cuentes, en mis tiempos libres. No es necesario que las cuente. La operadora nos sigue dando envidia con su mate, su agua caliente, como siempre. Está intentando cambiar el teléfono, porque ya nos sacó 2 fotos, no sé cómo no le estalló la pantalla. La verdad que no sé qué está haciendo. Aparte de tomar mate, está jugando como un celular. Me gustaría pero saber. Está sacándonos fotos. Ahora explota todo este estudio. Además es muy joven y no da crédito a estas cosas que traemos audibles. Pero aparte imagínate una chica del interior. Sí. Contando todo esto, porque en el interior no se vivió esto como lo vivimos en Montevideo. Eso es lo que decía Alejandro ahora. No tenían idea de lo que era la conciencia del hombre y la mujer del interior. No, el plan Tatú, que era incorporar a la gente del interior a la guerra y ya. Pero pasa en todos los órdenes de la vida. A veces cuando hoy, en la hipermodernidad, como se le llama ahora, traen ideas foráneas y la quieren implantar en Uruguay. O sea, no hay cosas que sean genéricas. No hay talle único para todos. Cada país tiene su característica, tiene su idiosincrasia, tiene sus formas. Sí, sin dudas. En ese sentido, bueno, Uruguay siempre fue una democracia muy sólida, ¿no? Sí. Digo, las interrupciones democráticas, la de Terra fue muy poca, la después del 73 sí fue la más importante que tuvimos en el Uruguay. El resto fue, digamos, piedrita de un costado y de otro, pero como dice la canción de Montevideo, ¿no? Sí. Mar de fondo en otras palabras, la bahía de Montevideo, Sí, ¿no? sí. No pasó de un grito, no pasó de una piedra. El Uruguay era eso, en definitiva. Sí, era ¿no? eso. Y en el 69, no solamente la toma de la radio, está la toma de la financiera Monti, la toma del casino San Rafael, que fue en aquel momento 70 millones de pesos, era un fortunón. En la época de el viejo casino San Rafael. Claro. Sí, Punta del Este. Sí, era algo que era... Acá Pilar Vendrell de Buenos Aires nos dice: visión panóptica la de las cárceles, la del punto de vista del centro. Arreglate vos con esto, porque yo no tengo ni idea. Foucault a full, mi querida amiga. Somos, ¿viste? Eso tenemos esos pensamientos psi, como decimos nosotros los psicólogos, que no importa en qué vertiente. Bueno, hay que convencerla que venga a Montevideo, hace tiempo que tiene que venir a Montevideo. Bueno. Ahí sí, de repente el día que venga hacemos un programa de por qué surgieron los Devastando Dogmas y a dónde van. No es mala idea. Volvemos al tema de la pregunta. Recordemos lo siguiente: 1897 asesinan al presidente Iriarte Borda. La pregunta es: ¿dónde cayó?
A, en la calle Sarandí; B, en la Plaza Independencia, C, en el Palacio Esteves, en Plaza Independencia, en la antigua sede del Poder Ejecutivo. Recuerden que quienes acierten la pregunta se llevarán el premio, el libro Política y Religión en las Márgenes, de Ediciones Sicus, Buenos Aires, escrito por Joaquín María Algranti. Y ¿sabés qué me gustó cuando trajiste la pieza publicitaria de Sondo? De Sondo. Vamos a empezar a traer piezas publicitarias. Sí, ya nos han pedido. Sí. Porque eso remueve mucho las emociones que tenemos ahí derrumbadas en algún lugar de nuestra... Sí, incluso nos han pedido si tenemos propagandas políticas. Tenemos propagandas políticas de las épocas también, de los años 60, años 50 y pico, las tenemos también, las vamos a pasar al aire. Lo que pasa que a veces no es fácil ordenarte un programa, guionarlo, armarlo. Y no es fácil pasar cosas políticas que no se vean como algo político. No. Porque la historia no es lineal, la historia es situada. Entonces a veces lo que hacemos es dar determinadas pautas. Las cosas ni son buenas ni son malas, las cosas son. Las cosas son. Nosotros le ponemos el tinte de bueno o de malo. Sin duda, Rescatando la Historia no tiene ningún tipo de filiación política, por más que cada uno de nosotros la pueda tener, obviamente, pero acá el único cometido, como dice el programa, es rescatar la historia. Sí. Somos de Peñarol, tenemos muchísimos amigos de Nacional que a la radio no pueden entrar, pero... Sí, claro. Los queremos. ¿Dejan entrar a la radio hincha Nacional? No sabía. Bueno, me avisaste. Mirá que van a venir hasta Suárez a la puerta, nos van a sacar. No lo dudo, ahora que Nacional tiene a Suárez, caramba, ¿no? No. Mirá, la Ortiguense es hincha Nacional. Ya bastante. Ya se quemó, mirá. Bastante que con el tema de los nazis surgieron muchas voces. Tiene un bolso en la mano derecha, me dice. Yo sabía que nadie es perfecto. Viste, tiene un bolso en la mano derecha, Esther. Ya me parecía. Pero bueno, bienvenida. Eso es parte también de ese programa, divertirnos. Pero por supuesto, esto no puede ser todo el día una cara seria, una cara rústica. No, también tenemos... Bueno, yo la cara rústica la tengo. Sí, las dos la tenemos. Igual, las dos la tenemos. Pero igual es necesario siempre meter un poco la cuota de humor para no hacer un programa tan acartonado y que la gente piensa, dos intelectuales. No. Somos dos laburadores que lo queremos hacer y rescatar la historia. Y que esto también sea un disparador, que a medida que vuelven a escuchar el programa por el canal de YouTube, se anoten y de repente busquen audiciones de Verdaguer, busquen la historia del MLN, busquen, investiguen. No se precisa para investigar ser un gran investigador, se precisa tener las ganas de investigar y tener buenas fuentes, ir a buenos lugares. Mire, yo les paso un dato que lo que hago yo como investigador, y por ahí la gente se engancha. Uno puede ir a la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca del Palacio Legislativo a pedir diarios de época. La Biblioteca Nacional pide un carnet de investigador que hay que tramitarlo en la propia Biblioteca Nacional. Y ustedes van a acceder a los diarios y semanarios más insólitos del año 1890 para adelante. O sea, es solamente ir a pedirlo, hay que hacer una tramitación previa en la biblioteca, pero es donde los escritores, los investigadores, los que hacemos investigación o la categoría ensayo en literatura, tenemos la obligación de conocer qué dice la prensa de la época. No queda absolutamente otra que recoger esos testimonios, porque si no caemos en lo que puede ser algo no muy serio. ¿Y qué ha pasado? Ustedes ven que de repente, no sé, el domingo vino Suárez a Nacional, y a lo mejor el otro lunes ya hay un libro. Entonces digo, bueno, ¿dónde está el rigor histórico para investigar? Hablo de ese tema, como puedo decir otro, pero es pasar un hecho en el mundo para que nosotros ya se salga con un libro. No, hay que dar su tiempo para investigar, chequear las fuentes, ver la bibliografía consultar a otros escritores. Es la manera, pero para hacer esto no hay que ser escritor, no hay que ser investigador, hay que tomarse el tiempo, claro, que no todo el mundo lo tiene, de ir hasta la Biblioteca Nacional o hasta la Biblioteca del Palacio Legislativo o al Centro Fotográfico de la Intendencia de Montevideo, en 18 de julio, esquina Convención. Que se liberaron cientos. Se liberaron las fotos de Aurelio González. Eran las fotos que durante la dictadura el Partido Comunista ocultó, eran las viejas fotos del Diario El Popular, están muy buenas. Aurelio González creo que todavía vive, si me está diciendo la operadora que vive, fue un fotógrafo muy reconocido en su momento, y realmente yo he visto fotos inéditas,
he visto fotos muy buenas sobre esa época tan difícil en el Uruguay como se vivió. Está presente Erika Toyos con nosotros, Enrique Libovic también nos está escuchando. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Y bueno, estamos en las 19 horas. Estamos a las 19 horas y bueno, tienen un ratito muy chiquitito ahora para ir a calentar otro poquito más de agua, dar vuelta al mate, que hay que hacerlo rendir y esperar que viene. ¿Eso lo decís por Esther? ¿Eh? ¿Eso lo decís por Esther? El mate hay que hacerlo rendir, somos bueno. uruguayos. Bueno. Y esperar la voz de Virginia Soria en Todo Cambia. Amigos, hasta el próximo jueves y los esperamos en Rescatando la Historia. Gracias, operadora, que pase muy bien. Gracias. Y cerramos por hoy Rescatando la Historia, haciendo un paréntesis hasta el próximo jueves a las 18 horas, en donde vendrán nuevas investigaciones y nuevas vivencias de nuestro pasado que aún resuenan en el presente. Rescatando la Historia.